Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa confesó haber tenido una aventura de una noche mientras estaba borracha la semana pasada, y desde entonces me siento como un robot, incapaz de pensar o sentir con claridad. Publicación, 29 de junio de 2024. Yo tengo 32 años y he estado casado con mi esposa Kate, 30F, durante 4 años, juntos durante 9 años. Nuestra relación ha sido estable, amorosa y de apoyo. Tenemos buena comunicación, casi nunca discutimos y nuestra vida en el dormitorio ha ido viento en popa a lo largo de los años. Hemos hablado sobre la infidelidad en el pasado, y siempre dejé claro que nuestra relación terminaría si alguna vez llegaba a ocurrir. Kate fue a casa a visitar a su familia el fin de semana pasado, lo cual fue bastante normal. Antes de que se fuera el viernes por la noche, tuvimos una pequeña discusión sobre cómo mantener la casa ordenada, por lo que nuestra comunicación fue limitada el sábado. Pero sabía que iba a salir a encontrarse con algunos amigos en un bar. Confié en ella al 100%, así que no le di importancia. Antes de quedarme dormido, le envié un mensaje de texto diciéndole que espero que haya tenido una buena noche. Cuando me desperté el domingo por la mañana, tuve una llamada perdida de Kate a las 4 de la mañana, así que la llamé de inmediato para verificar si estaba bien, pero no respondí. Después de unas horas, volví a intentarlo varias veces, pero todavía no había respuesta. Alrededor de una hora después, recibí un mensaje que decía que estaba bien y que regresaría pronto. Kate llegó a casa a última hora de la tarde y tenía un aspecto horrible. Claramente había estado llorando, no llevaba maquillaje, inusual para ella, y parecía una cáscara de persona. Supe de inmediato que algo andaba mal, pero ella no me dejaba abrazarla y apenas hablaba. La senté en el sofá y le preparé un poco de té. Suavemente la animé a que me dijera lo que me pasaba y ella rompió a llorar incontrolablemente durante al menos 10 minutos mientras yo intentaba consolarla. Luego procedió a decirme, deteniéndose cada pocas palabras, que se había acostado con alguien la noche anterior después del bar. En ese momento, algo en mi cerebro se rompió. No puedo describirlo de otra manera. Inmediatamente me levanté, me subí a mi auto y me fui. Fui a un parque y caminé alrededor de una hora. Kate llamaba a mi teléfono constantemente y lo apagué. Cuando llegué a casa, cogí 2 maletas del garaje y me fui a nuestro dormitorio. Tiré parte de la ropa y los zapatos de Kate en ellos y los dejé junto a la puerta principal. Kate estaba tirada en el suelo de la sala de estar, acurrucada en una bola sollozando. Llamé a su mejor amiga, que vive cerca, y le dije que Kate necesitaba un lugar donde quedarse y que la llevaran a su casa y que Kate podría explicarle todo más tarde. Le dije a Kate que me iba por una hora y que su amiga vendría a recogerla. Me agarró de las piernas tratando de evitar que me fuera. Cuando regresé a casa, Kate se había ido y también los estuches. El lunes, con la cabeza más despejada, respondí a una de las muchas llamadas de Kate y le dije que necesitaba que me enviara un correo electrónico con la mayor cantidad de detalles posibles de esa noche y que si omitía algo, no habría esperanza de reconciliación. Recibí este correo electrónico el lunes por la noche, pero todavía no lo he abierto. Desde entonces, todo el mundo ha estado tratando de ponerse en contacto conmigo, pero yo solo he estado trabajando, haciendo ejercicio y durmiendo. Una de sus amigas se presentó en mi casa con una actitud que exigía una explicación, le dije que hablara con Kate y le cerré la puerta en la cara. También he estado hablando con abogados de divorcio, he movido dinero a cuentas separadas y he bloqueado a Kate y a todos sus amigos en todo. Todo lo que he hecho desde que me enteré parece que he estado en piloto automático. No me siento enojado, molesto o demasiado emocional. Simplemente entumecido. Kate publicó una nota en la puerta ayer pidiéndome que nos veamos mañana, pero estoy en conflicto. ¿Debería conocerla? ¿Cambiará algo? ¿Tiene sentido tratar de reconciliarse? ¿Es normal sentirse como un robot y cómo puedo salir de esto? Edición OP, solo para agregar que cuando llegué a casa la primera vez, Kate confirmó que fue consensuado. Estaba borracha, pero sabía lo que hacía. Comentarios. U/Anónimo 1. Será mejor que lo leas, a ver si fue una noche de borrachera y ella se despertó sin saber dónde ni cómo y su último recuerdo fue con una amiga en el bar. Lástima que el Terminator se activó, por lo que podrías haber llamado a los amigos con los que estaba para evaluar si la están encubriendo.
Eso si no se acuerda y no ha admitido nada. Y si no fue consensuado. Sus obras hidráulicas no sofocaron el fuego. Obviamente. OP comentario. Confirmó que fue consensuado, que estaba borracha, pero sabía lo que estaba haciendo. Fue una de las únicas cosas que pregunté cuando llegué a casa. Obviamente le pregunté por qué y ella siguió gimiendo y llorando. Actualización 1. Después de leer sus comentarios, decidí reunirme con Kate, pero no leí el correo electrónico. Kate vino a la casa ayer y cuando abrí la puerta se veía terrible. Trató de abrazarme y comenzó a murmurar disculpas, pero la detuve y nos sentamos a hablar. Comencé diciéndole a Kate que grabaría el audio de la conversación y ella aceptó. Luego le pedí que me explicara lo sucedido y le dije que no había leído el correo electrónico que me envió. Kate dijo que había estado en el bar con 2 amigas, las conozco y me agradaban las 2. Y me dijo lo que tenía que beber. Me sorprendió lo poco que bebió porque era la misma cantidad que normalmente beberíamos cuando vamos a cenar, unas copas de vino y un cóctel. Admitió que solo estaba un poco borracha. Una de sus amigas, Sara, tiene un hermano menor, Max, 27M, que vino a recogerlos alrededor de la medianoche. Es una broma recurrente en su grupo que Max ha estado muy enamorado de Kate desde la escuela secundaria y los había escuchado bromear sobre esto. Los 4 fueron a buscar algo de comida y Max luego dejó a cada uno hasta que solo quedaron él y Kate. Kate dijo que no quería que él condujera los 20 minutos hasta la casa de sus padres después de trabajar todo el día, así que simplemente pediría un Uber desde su apartamento. Ella entró a su apartamento para pedir el Uber, pero no pudo conseguirlo. Max sugirió que ella se quedara en su cama y él se llevaría el sofá, luego la dejaría por la mañana. Kate se negó y continuó tratando de encontrar un Uber. Estaban sentados en la cama de Max y él la besó. Ella le devolvió el beso y terminaron acostándose. Después de eso, rompió a llorar de culpa y Max la llevó a casa. Lloró durante 1 hora más y luego trató de llamarme para contarme lo que había hecho. Tuvimos que parar varias veces porque Kate no paraba de derrumbarse y llorar histéricamente. Me dijo que fue un gran error, que se dejó llevar por el momento, que fue terrible, que solo me quiere bla bla bla. Cuando terminó, le dije que su historia no tenía sentido, pero que no importaba en esta etapa porque ya estaba acabado. Esto provocó otro colapso. Le dije que iba a continuar con los preparativos del divorcio, pero que durante el próximo mes estaríamos separados sin ningún contacto. También le dije que ambos permaneceríamos fieles, que recibiríamos un panel completo de ETS y que ella le contaría a nuestros amigos y familiares en común lo que sucedió. Si ella se apega a estas condiciones, estaría dispuesto a reunirme de nuevo para ver si hay alguna forma de avanzar que no sea el divorcio. Ella aceptó con entusiasmo, pero dejó claro que no esperaba que yo le fuera fiel. Sé que muchos de ustedes criticarán esta decisión, pero necesito estar seguro de que el divorcio es la opción correcta después de haber tenido tiempo para procesar todo lo que ha sucedido. Todavía estoy 99% seguro de que es hacia donde nos dirigimos, pero necesito estar 100% seguro. Comentarios. U/Anónimo 1. Deberías acercarte a Sara y preguntar por su versión. Especialmente porque si decide darle una oportunidad a tu esposa, el requisito obligatorio será no tener contacto con Max en absoluto y esto, su esposa tiene que aceptar, puede significar el final de su amistad con Sara si Sara no puede aceptar que su hermano sea persona no grata con su esposa. Y, de alguna manera tengo la sensación de que Sara puede haber organizado esto. Sin duda, ella es consciente de los sentimientos de su hermano hacia su esposa, y le encantaría que su esposa y su hermano se convirtieran en pareja. OP comentario. Gracias por el consejo. Mi pregunta es, ¿importa a estas alturas? Ella engañó, tal vez 1, tal vez 100 veces, pero incluso si Sara está involucrada y Kate la corta por completo, ¿no cambia nada? No ser argumentativo, solo preguntarme si vale la pena indagar más. Actualización 2. Han pasado algunas cosas en la última semana, así que pensé en hacer una publicación de actualización si alguien está interesado. En primer lugar, ya no estoy en modo robot. He estado teniendo estallidos de intensos sentimientos de ira y traición, pero me he mantenido ocupado con el trabajo y el ejercicio. Mis amigos también han sido geniales desde que se enteraron y me han estado arrastrando fuera de la casa para pasar el rato. Decidí leer el correo electrónico y desearía no haberlo hecho.
La historia que Kate contó en el correo electrónico era casi la misma, pero no se mencionaba haber ido al apartamento de Max para pedir un Uber. También hubo detalles bastante explícitos de lo que hicieron, durante cuánto tiempo y que aparentemente habían usado un preservativo. Nunca podré olvidar esta descripción. Muchas personas que originalmente me criticaban por echar a Kate de la casa ahora se han disculpado, pero pueden mantenerlo. Los padres de Kate se acercaron para disculparse y hablé con ellos porque teníamos una buena relación antes de todo esto. Me rogaron que tratara de resolverlo, pero me dijeron que entendían si decidía divorciarme. No me comprometí con ninguna de las dos opciones. La otra amiga de Kate, que estaba allí esa noche, se puso en contacto conmigo para contarme su versión de la historia. En su mayoría coincidía, bar, comida, casa. Dijo que Kate podía quedarse en su casa, pero ella se negó, diciendo que iba a conducir a casa temprano a la mañana siguiente. Al parecer, Max insistió en que llevaría a Kate a casa. La versión de la historia que contó no mencionaba a Kate tratando de conseguir un Uber, solo que Max la invitó a entrar y ella aceptó. Le pregunté si alguna vez había sospechado algo antes y me dijo que hace aproximadamente un año, fue a reunirse con Kate para tomar un café, pero encontró a Max sentado con ella cuando llegó. Aparentemente, Kate parecía culpable, pero cuando se le preguntó al respecto, dijo que se conocieron por casualidad. Sara, la hermana de Max, también se acercó a mí y yo también hablé con ella. Estaba enfadada con Max y Kate y me contó una historia similar. Al parecer, toda su familia está enfadada con Max y no ha hablado con Kate desde que se enteró. Se disculpó en nombre de su hermano idiota y dijo que le había advertido que se mantuviera alejado de Kate desde la escuela secundaria. No creía que hubiera pasado nada más entre ellos. No he tenido ningún contacto con Kate, pero escuché que se iba a mudar a un Airbnb cerca de nuestra casa. Al parecer, no está manejando bien la situación y ha dejado de ir al trabajo, llamando varias veces en las últimas semanas para reportarse como enferma. Ella tiene el apoyo de la amiga con la que vive actualmente y le pedía a sus padres que la vigilaran. Sus padres vinieron a verla el fin de semana pasado. Salí con unos amigos el fin de semana y terminé borracho en un bar. Estaba hablando con una chica con la que probablemente podría haberme ido a casa, pero me detuve porque quería mantener mi respeto por mí mismo. Leer el correo electrónico y escuchar lo que habían hecho me hizo perder la esperanza de reparar esto. Especialmente cuando sé que ella no está siendo sincera conmigo en otras cosas, así que quién sabe. Seguiré adelante con el divorcio y es posible que ni siquiera espere un mes antes de decirle a Kate que esta es mi decisión final. Actualización 3. Debatí publicar esta actualización, pero mucha gente parece estar interesada en este lío, así que aquí está. Disculpas de antemano si esto es demasiada información. Kate me envió un correo electrónico la semana pasada pidiéndome que recogiera algunas cosas que necesitaba para el trabajo. Mi abogado me dijo que no le impidiera tener acceso a la casa o a sus posesiones, así que accedí a regañadientes a que ella pudiera venir el jueves por la noche cuando yo estaría en el gimnasio. Le dije que saliera a las 7:30 de la tarde, pero cuando llegué a casa a las 8, ella todavía estaba allí. Cuando entré, había dejado algunos artículos relacionados con el trabajo junto a las escaleras y estaba cortando verduras para la cena. Se veía increíble con el pelo y el maquillaje hechos, con uno de los vestidos que me gustan. Todo el lugar había sido ordenado y limpiado. Con calma le pedí que se fuera de inmediato y ella se dirigió a la puerta, pero se detuvo y preguntó si podíamos hablar. Debería haber dicho que no, pero finalmente acepté. Nos sentamos y tuvimos una conversación durante alrededor de una hora, que saltó de un tema a otro. De nuevo le dije que grabaría el audio y ella aceptó. Empecé preguntándole si había cumplido su parte del acuerdo que hicimos la última vez que hablamos. Dijo que se había hecho una prueba de ETS que resultó negativa, la mía también lo fue, afortunadamente, y una prueba de embarazo que resultó negativa. Ella no había estado con nadie más y también le contó a algunos amigos y familiares lo sucedido y muchos de ellos estaban enojados y no le hablaban. Hice muchas preguntas que habían estado dando vueltas en mi mente durante las últimas semanas. Ella confirmó que su razón para ir al apartamento de Max, la historia de Uber, fue una tontería y dijo que él la invitó a tomar una copa y ella aceptó, sabiendo en algún nivel que algo iba a suceder. No puede explicar por qué hizo esto, aparte de ser egoísta y disfrutar de la atención.
También confirmó que le había enviado mensajes de texto a Max varias veces a lo largo de los años porque él la colmaba de cumplidos y la hacía sentir bien. Él siempre iniciaba y ella aparentemente tenía cuidado de no engañarlo y dijo que nunca le había enviado mensajes explícitos o imágenes. Kate también me dijo que se habían conectado unos 6 meses antes de que nos juntáramos, pero nunca tuvieron relaciones. Admitió que siempre fue un poco curiosa. Su historia sobre cómo la atraparon en la cafetería fue que Max le había enviado un mensaje de texto preguntándole qué estaba haciendo y ella le había dicho dónde estaba, luego apareció. Juró que era la primera vez que hacían algo desde que estábamos juntos. Dijo que no faltaba nada en nuestra relación y que se odia a sí misma por arruinar su matrimonio perfecto y causarme tanto dolor. Le dije que todavía no me creía su historia y que no tenía sentido continuar la conversación. Ella preguntó con calma qué tendría que hacer para arreglar esto, ofreciendo su teléfono, compartiendo la ubicación, no saliendo sin mí, etc. Claramente había estado investigando un poco. Le dije que no tenía planes de convertirme en su guardia de la prisión, especialmente cuando nunca superaría la traición. Las cosas tomaron entonces un giro inesperado que me pilló completamente desprevenido. Me pidió que apagara la grabación de audio porque tenía algo privado que quería discutir y no quería que otras personas lo escucharan. Me negué y ella continuó a regañadientes. Me preguntó si había tenido relaciones íntimas con alguien más desde que todo esto sucedió, dejando claro que estaba bien con eso. Le dije que no y ella me dijo que debía estar volviéndome loco, solíamos tener el delicioso casi a diario, y comenzó a hablar sucio sobre todas las cosas que podía hacer con y para ella. Esto implicaba un montón de cosas pervertidas que había querido probar o que solo había hecho unas pocas veces. Dijo que quería satisfacer mis necesidades, incluso si no volvíamos a estar juntos. Me dijo que podíamos hacer tantos tríos como quisiera a partir de ahora o que podíamos estar abiertos solo por mi parte e incluso nos encontraría parejas. Se esforzaba mucho por excitarme y me quedé en silencio hasta que me preguntó con quién quería hacer un trío. Por alguna razón, mencioné el nombre de su compañera de trabajo que es 5 años menor que Kate y un knockout total. Esto la sorprendió, pero estaba demasiado metida y me preguntó qué quería hacer con ella. Entré en detalles sobre un escenario bastante duro y Kate me estaba animando hasta que le dije que solo ella estaría mirando. Esto nuevamente la tomó desprevenida, pero ella lo aceptó. Más tarde, me di cuenta de que solo dije todo esto como un intento mezquino de lastimar a Kate, lo cual no me hace sentir bien. Obviamente estaba convencida de que su plan estaba funcionando. Así que se subió el vestido y se colocó en mi posición favorita en el sofá, rogándome que tuviera relaciones con ella. Admito que durante unos segundos mi cuerpo reaccionó a pesar de que mi cabeza no estaba en el juego. De repente, todo se enfocó y el contenido de su correo electrónico inundó mi cabeza. No puedo explicar por qué, pero me eché a reír. No solo una risa, sino una carcajada completa. Parecía herida y se alejó, luego comenzó a llorar. Le dije que era hora de que se fuera y se fue rápidamente, probablemente debido a la vergüenza. También le dije que tenía que darse prisa y conseguir un abogado porque nos íbamos a divorciar. La claridad de la tuerca después de que ella se fue confirmó que yo había esquivado una bala. Tengo una reunión con mi abogado a finales de esta semana y quiero seguir adelante con el divorcio lo más rápido posible. Actualización final. Los últimos meses han sido duros y solo he visto a Kate en persona un puñado de veces. Después de una semana sin contacto, decidí que debíamos discutir las cosas con la mente más clara. Fuimos a almorzar y tuvimos una conversación tranquila y respetuosa sobre todo lo que había sucedido y cómo podría ser la reconciliación. Kate dijo que haría cualquier cosa para que las cosas volvieran a encarrilarse y yo le creo, pero no se comprometió a nada. Después de eso, Kate me pidió que la acompañara a ver a su terapeuta, que también tiene experiencia en el trato con parejas casadas. Lo pensé durante unos días antes de aceptar. La sesión fue dura, con muchas lágrimas, pero no obtuve una respuesta directa sobre por qué Kate había decidido hacer trampa. El terapeuta fue sorprendentemente justo con los dos y no juzgó. Volvimos a hablar de la reconciliación, pero le dije que pensaba que lo mejor era proceder con el divorcio. La semana pasada, conduje hasta la casa de sus padres para dejar algunas herramientas que le había prestado su padre. Habíamos acordado que Kate estuviera allí y que sus padres salieran unas horas para darnos la oportunidad de hablar. Hablé sola con sus padres, que estaban desconsolados, lo cual fue difícil,
pero ambos me apoyaron mucho. Durante la conversación con Kate, le dije claramente que lo había pensado mucho, pero que quería seguir adelante con el divorcio. Todo se redujo al hecho de que, en mi opinión, nunca volveríamos a donde estábamos y, siendo realistas, no me veo superando la traición. Incluso si pudiéramos recuperar la confianza, podría llevar una década de arduo trabajo y eso es un riesgo demasiado grande para mí. Kate finalmente aceptó esto y tuvimos una discusión tranquila sobre cómo dividiríamos los activos, venderíamos la casa, etc. y escribimos un correo electrónico a nuestros respectivos abogados. Nos dejamos en buenos términos. El divorcio debería estar finalizado a finales de año y la casa se pondrá a la venta pronto. Mientras tanto, no nos pondremos en contacto y acordamos no comenzar a salir hasta que todo esté finalizado. He tenido algunos encuentros casuales y se siente extraño volver a estar soltero después de todo este tiempo. He estado yendo al gimnasio, pasando mucho tiempo con amigos y familiares y volviendo a mis pasatiempos. Soy optimista sobre el futuro y aunque todavía estoy devastada por la pérdida de mi matrimonio, siento que esto me ha hecho crecer como persona. Gracias a todos los que habéis ofrecido consejos y apoyo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.